Bien, estamos... Deciros una cosa, me voy a sincerar, aprovechando que no somos muchos. Si fueran 1.000 o 2.000 personas quizá no lo diría. Somos poquitos, entonces se quedará entre nosotros. La predicación de hoy es de esas predicaciones que normalmente los pastores quieren obviar, sobre todo por el título que tiene. Lo digo porque hay personas que están visitándonos esta mañana y posiblemente cuando escuchan el título lo mismo dicen, ¿dónde nos hemos metido? Pero quédense, porque el final creo que puede ser provechoso. Es un título que cuando lo mencione sé que va a generar cierta tensión, porque es algo que no queremos escuchar. De hecho, no queremos oír. Y es algo que mantenemos siempre un poco a distancia y sobre todo si tiene que ver con Dios. Ya con todo esto os estoy poniendo por preaviso, ¿vale? El título de la predicación de hoy, que podía haberlo cambiado, pero no podía hacerlo porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con la ira. El título es Ira. Ese es el título de la predicación, Ira. La ira de Dios. Y es curioso, por poner ya matices, que cuando hablamos de que Dios es amor, ¿verdad? Decimos Dios es amor. Pero cuando hablamos de la ira, hablamos de la ira de Dios. No que Dios es ira, por el matiz, ¿bien? Para que sepamos un poco mantener las distancias entre Dios es amor, ¿verdad? Y la ira de Dios, que son dos cosas que caminan juntas, aunque creáis que no, caminan juntas y son necesarias para entender lo que es ese atributo de Dios que tiene que ver con su redención y con su justicia. Es decir, Dios como redentor y como juez. Y quizá podríamos hacer una pequeña definición para poder entender un poco más este momento de esa ira. Fijaos que podríamos decir que Dios toma en serio el problema del pecado y el pecado es un obstáculo enorme, abismal a los propósitos de Dios. El pecado es contra Dios, destruye al pecador, hizo necesaria la muerte de Jesucristo, entonces Dios se opone al pecado con toda la potencia y la vehemencia de su ser y carácter. De ahí que la Biblia nos habla de ira, enojo, furor, indignación. ¿Por qué? Porque Dios se opone al pecado. Porque el pecado, lo que acabamos de decir, lo que produce es destrucción. ¿Destrucción sobre qué? Pues primeramente sobre la persona. Sobre la persona que está en ese proceso, en ese momento en el que está desarrollando esa acción de pecado, que no solamente la aleja de Dios, sino que muchas veces atenta contra su propia vida y atenta contra la vida de los demás que le rodean. Porque entendemos que el pecado tiene que ver con algo que quizá me gusta a mí, pero a lo mejor no le gusta a otros. O mi pecado quizá tiene que ver con lo que yo quiero alcanzar a costa de otros. Entonces, entendemos que el pecado es muy diverso, pero siempre el propósito del pecado, que no es de Dios, sino que sabemos de dónde viene, bien, lo que hace es distanciar al pecador de Dios. Entendamos que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Tuve una conversación recientemente esta semana, porque hay veces que da la impresión de que Dios no puede amar al pecador que peca. Y entonces yo le dije, entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Si no murió por los pecadores que pecan, ¿por qué murió? No, pero claro, es que el pecador, como está pecando, no puede recibir. Eso es una incongruencia bíblica, hermanos. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Lo cual no significa que no esté amando a ese pecador y desee que alguien pueda alcanzar esa vida guiado por el Espíritu Santo para poder atraerle al Señor y caminar en Cristo Jesús. Vamos a acercarnos un poco a lo que es la palabra de Dios para entender esto. La ira de Dios, como estamos diciendo, es parte de su revelación. Es parte de lo que Él nos muestra que ocurre cuando hay impiedad e injusticia. En Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que siempre hay una oposición. Dios siempre se va a oponer al pecado. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios es santo, 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 y el pecado está transitando en lo que es la oscuridad espiritual. Es lo que tiene que ver justamente con lo contrario que lo que Dios quiere hacia aquellos que son sus criaturas,
y obviamente sus hijos cuando aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. También es aquello de lo cual queremos ser salvos. Fijaos lo que dice Romanos 5 del 6 al 10. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que esa obra salvífica del Señor lo que hace es proyectarnos a formar parte de la familia de Dios y a transitar justamente en lo opuesto de lo que estábamos cuando estábamos en pecado. Estábamos en ese espacio de oscuridad o de lejanía de Dios, y Dios nos traslada a lo que es la luz. Y empezamos a transitar en su familia, a ser parte de su familia como hijos, lo cual implica que si Dios ha hecho esa obra siendo nosotros transgresores y pecadores, ya siendo salvados, ¿cómo no vamos a ser salvos de ese juicio venidero? Por eso fijaos que no solamente es parte de la revelación de Dios esta ira, sino también que vamos a desear ser salvados de ella, y somos salvos de ella a través de esa cruz. Pero fijaos que además esa ira es personal. ¿Por qué decimos que es personal? Dios es un Dios personal. Dios trabaja con cada uno de forma individual. Dios no trabaja por grupos, ni por etnias, ni por ciudades, ni por países. Dios trabaja uno a uno, porque cada uno somos diferentes. Entonces Dios no es, venga, voy a coger a esta familia, Fernando y Andrea, venga, voy a trabajar con ellos dos. No. Dios trabaja con Fernando y trabaja con Andrea, por separado. ¿Luego eso repercute en la familia? Claro, evidentemente. Pero trabaja de forma personal en cuanto a lo que Dios quiere de Andrea y lo que quiere de Fernando, quiere de Vicenta, quiere de Bernardo. Es decir, en cuanto a lo que Dios va a mostrarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos, como bien sabemos, y así lo demuestra nuestra huella dactilar, somos únicos en el mundo. No hay otro de nosotros en ningún lado del mundo. De los miles de millones de personas, solo estás tú hoy aquí. Por lo tanto, es un privilegio tenerte en esta congregación, porque tenemos algo que no tiene nadie, a ti. Entonces, contigo, Dios puede hacer cosas que no puede hacer con ningún otro, por lo menos de la manera en la que lo hace contigo. Por eso es personal. Dios se opone personalmente a todo aquello que sea degradante a las personas. Es decir, todo lo que se oponga a su voluntad de perfeccionar su imagen en nosotros. Por lo tanto, Dios odia la maldad y el pecado. Y actúa para impedirla y destruirla. Claro, cuando Dios obra con ese poder para destruir el pecado, ¿está feliz Dios a la hora de hacer eso? ¿O está mostrando algo que no nos gusta? Esa ira es la que se califica como esa acción de Dios punitiva ¿contra qué? No contra el pecador, sino contra el pecado. El foco nunca va a ser a la persona, sino al pecado. Recuerden esto. Dice el Salmo 5, del 5 al 6, dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, porque están haciendo pecado. Destruirás a los que hablan mentira por el pecado de ellos. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. ¿Por qué? Por el pecado que procede de su caminar. ¿Entendemos? Ahí estáis conmigo con ese proceso. Porque ahora vamos a cambiar y vamos a tornar a algo que quizás nos es más agradable. Porque tiene que ver que la ira de Dios es un testimonio de su amor. Es decir, su ira nunca es vengativa o egoísta. Todos los juicios de Dios son templados con la misericordia. La ira no es lo contrario al amor, sino la indiferencia es lo contrario al amor. Quiere decir, Dios se preocupa y se ocupa por sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre cuando sus hijos están transgrediendo o haciendo algo malo? Dios se preocupa y se ocupa. Y algunos diríamos, bueno, pero Dios disciplina. Bueno, quizás nos tendríamos que preguntar si los padres, cuando aman a sus hijos, los disciplinan. En lo natural, entiendo que sí, que todo padre que ama a su hijo lo disciplina.
con sabiduría, con contención, con búsqueda de Dios. Pero sí hay una disciplina por parte de los padres naturales. Pues sí, como dice la palabra, los padres naturales lo hacen, cuanto más Dios, que ama a sus hijos, también, si nos ama, va a disciplinarnos. Ahora, la disciplina de Dios, ¿cómo la asimilaremos? ¿Como algo que Dios hace porque le apetece o porque Dios lo hace para poder atraernos al camino en el cual vamos a estar seguros, en el cual vamos a caminar en las promesas y en su amor y en su perdón? Por lo tanto, fijaos que entre nosotros la ira es siempre resultado de algo que es así, porque somos así. Es decir, la ira siempre es resultado de un ego herido. La ira, cuando aparece en nuestras vidas, es un ego herido. Es decir, es mi orgullo. Me tocan donde me duele. Y entonces yo salto. Es una reacción, que todos adolecemos de lo mismo. Es como una ofensa contra nuestro orgullo. Entonces, el vernos humillados o coartados en la consecución de algún objetivo personal es siempre relacionado con eso, con la ira. Pero la ira de Dios no tiene nada que ver con eso. La ira de Dios no tiene que ver con eso. Porque Dios no es que sea orgulloso, ni que sea vengativo. Fijaos que nuestro ego herido, que demasiadas veces nos lleva a expresiones airadas, no la debemos atribuir a Dios, porque sus pensamientos, es decir, los pensamientos de Dios, no son nuestros pensamientos, pero ni su ira es igual a nuestra ira. Quiere decir que no podemos igualar cuando yo me enfado a como Dios se enfada. ¿Sabéis por qué? Porque cuando yo me enfado porque me hieren en mi orgullo. Pero Dios no tiene orgullo. Lo que Dios reacciona es al pecado, no al orgullo herido. Por tanto, la palabra de Dios, la Biblia, enseña claramente que el amor que Dios tiene por su creación, lo que proyecta cuando sus hijos e hijas, cuando sus criaturas empiezan a hacer cosas que no les convienen, Dios reacciona. ¿Reacciona cómo? De forma contundente, para mostrar que ese no es el camino. Yo siempre pongo el ejemplo que suele ser natural en la vida de las familias de cada uno de nosotros, cuando hemos sido padres o hemos visto a padres actuar con niños pequeños. Si un niño pequeño que casi no puede caminar se acerca al borde de una escalera, tú le dices de forma pausada, hijo, ten cuidado, no te vayas a caer. O tú lo agarras rápidamente por si acaso se va a terminar cayendo. ¿Cuál es la reacción? Una reacción sosegada y tranquila y calmada. Hijo, cuidado. Oye, ¿tú has pensado bien lo que estás haciendo? O tú vas directamente, lo coges del brazo y le echas para acá. Es una reacción con fuerza y contundente, y el niño podría mostrarse ahí como violentado, porque, oye, ¿por qué me agarras así? Pero tú, ¿por qué lo has hecho? Porque estaba al borde ¿de dónde? De un lugar donde si él da un traspié, termina rodando por las escaleras para abajo y pudiera ser que tuviese un mal padre. ¿Y cuál es la reacción del padre o madre? Una reacción dura y contundente. ¿Y una corrección? No. No hay que darte más explicaciones. ¿Qué más explicaciones te tengo que dar? Es un no. Y el no no es cuestionable. Pero ¿qué ocurre cuando Dios nos hace eso? Oye, ¿pero te has pasado, no? A Dios sí le cuestionamos. Cuestionamos que Dios nos corrija. Cuestionamos que Dios nos reprenda. Cuestionamos que Dios nos amoneste. Cuestionamos que cuando leemos la Biblia dice, pero Señor, ¿cómo me dices esto en la Biblia? Y ahora lo cuestiono. Y entonces, como lo cuestiono, no lo hago. ¿Pero por qué lo está haciendo Dios? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo
tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en este pensamiento muchos han dicho, ¿ves? Es que Dios es malo. Porque Dios lo que hace es mandar a la gente a... Pero ¿quién es el que decide a dónde va? ¿Para quién murió Jesús? ¿A todos? ¿Quién es el que camina con Cristo? El que decide caminar. ¿Quién es el que no decide caminar? Es una decisión. Y por eso el malo es Jesús. Tú decides dónde quieres caminar. ¿Con Cristo o sin Cristo? Pero una vez que tú decidas, si es que no, no, mira, que es que ahora me dice que yo... No, pero si eres tú el que ha decidido. ¿Entendéis que somos solícitos muchas veces a ponerle a Dios cosas del hombre? Por eso, fijaos qué dice Efesios. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, decía Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo Pablo dice, bueno, pues yo es que caminaba así, pero me encuentro en la cruz, me encuentro a Cristo, encuentro lo que Dios está haciendo en ese momento por mí. Y estoy como hijo de ira. ¿Por qué? Porque estoy en oposición total a lo que tiene que ver con Dios. Y quizás no lo hago de forma meditada y pensada. Quizás no es que esté yo opositándome a Dios, porque yo no estoy pensando en hacer lo malo para Dios, pero sí no lo busco. O no quiero que esté conmigo caminando, o no le pregunto lo que está bien o está mal. O no me dejo en sus manos para tomar decisiones, o no busco en la palabra a ver qué es bueno o qué es malo. Quizá a lo mejor no estás rindiéndole culto a Satanás, ni estás robando a nadie, ni estás maltratando a nadie, ni estás haciendo cosas malísimas. Pero no hay que hacer cosas malísimas para estar en contra de Dios. Para estar en contra de Dios simplemente basta con no buscarlo, con darle la espalda, con no querer saber de Él, con no querer saber de su amor, ni de su perdón, ni de su misericordia. No es ser mala persona, es simplemente no querer tener contacto con esa realidad. Por eso fijaos que Pablo llega a una conclusión. Él nos dio vida. Porque antes éramos hijos de ira, pero ahora tenemos la vida de Cristo Jesús. Entonces hay un cambio. Por lo tanto, si os fijáis, no hay ninguna contradicción entre el amor y la ira de Dios, sino que realmente se complementan. Quizás podríamos decir que solo un amor barato y fácil no tiene la capacidad de airarse. Es decir, un amor que no trasciende y que no se preocupa, quizás nunca se enfada. Un amor que no se ocupa realmente por las personas y se preocupa por las personas, a lo mejor no se enfada nunca. Pero un amor que es sincero, un amor que realmente está preocupado por el prójimo y lo que le pase al prójimo, sí a lo mejor se puede preocupar por lo que le vaya a pasar. Y ahí es donde está la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de la ira. Los hijos de Dios, cuando forman parte de la familia de Dios, ¿cuál es su gran mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Cuál es la manera de caminar del hijo de Dios? ¿Cuál es la manera de caminar del hijo de ira?
¿Ama a Dios? No. ¿Ama al prójimo? Tampoco. ¿Qué es lo que ama? ¿Sus cosas? ¿Sus necesidades? ¿Sus preocupaciones? ¿Sus problemas? ¿Los problemas quizá a lo mejor con el que comparte su vida? Ya está. Hay algunos hijos de IRA que están en ONGs. Fantástico, maravilloso. Momentos altruistas de ayuda humanitaria, pero siguen sin tener a Jesús. ¿Te salvará el poder ayudar a personas? No. ¿Pero es bueno? Claro que sí es bueno. Pero ahí no está la salvación. Por eso, si os fijáis, queridos hermanos y hermanas, la ira de Dios es un reflejo de su amor. La ira de Dios es una muestra de la preocupación sincera, real de Dios por sus criaturas y por sus hijos. Por ese pecado en el que se encuentran y transitan a veces y les lleva a lugares donde pueden ser dañados y obviamente donde en algún momento puede ser que hasta físicamente puedan ser dañados. Por lo tanto, hermanos y hermanas, espero y deseo de todo corazón que cuando escuchemos la ira de Dios, que no digo que cuando leemos el Antiguo Testamento aparecen momentos intensos donde la ira de Dios se hace presente en el recorrido del pueblo, en circunstancias adversas y en momentos de alta tensión. Pero que no nos quedemos con la imagen de que la ira de Dios es mala. Es que Dios muestra su parte más fea. Yo no lo veo así. Yo veo que la ira de Dios se activa para poder salvaguardarme de cosas peores y activa una corrección contundente de Dios para que yo pueda seguir siendo beneficiado de sus promesas y de su amor. Así que el Señor nos acompañe en este caminar. Que el Señor nos ayude a poder amar como hemos sido amados y como dice la palabra, si en algún momento tenemos que amonestarnos, exhortarnos unos a otros, en el amor de Dios, no en la ira del hombre, ¿verdad? Que sería justamente lo contrario a lo que dice la palabra. Por lo tanto, que el Señor nos acompañe a poder vivir en su amor, siendo conscientes que la ira también está presente para nuestras vidas y para salvaguardarnos de cosas peores. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de hablar de este atributo que forma parte de tu redención, Señor, de ser redentor y juez. Y el amor, Señor, tu justicia y la ira, Señor, están ahí, presentes en ti, Señor, porque tú eres perfecto, porque tú eres soberano, porque tú eres, Señor, el gran yo soy. Señor, gracias por poder descansar en ti todos los días. Gracias, Señor, por saber que tú siempre estás al control de todas las cosas, que tú siempre estás pendiente, incluso hasta en los momentos en los que nosotros estamos metiendo la pata, tú sigues estando ahí, presente en una acción de corrección, recordándonos cuál es el camino, recordándonos cuál es la manera de hacer, de vivir esa vida en Cristo y de transitar en esa verdad que también es Cristo Jesús. Señor, gracias por la vida de cada uno de los presentes. Señor, gracias por todo lo que tú sigues haciendo en esta tu iglesia. Señor, ayúdanos a caminar firmes en tu palabra y a, cómo no, poner en práctica todo lo que vayamos aprendiendo en el día a día. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por ser, Señor, ese gran yo soy en el que podemos descansar. En el nombre de Jesús. Amén.